para poder realmente, digamos, sacar este punto dulce, esta estructura de la Nespresso te va a ayudar sí o sí. Entonces, antes de explicar esta estructura, lo voy a poner en la pantalla, ¿sí? Lo que vamos a hacer es, os voy a explicar el ejercicio que tú puedes hacer en casa, no lo puedes hacer ahora, que puedes hacer en casa o en tu trabajo o en cualquier lado donde tienen una máquina expreso. Tienes que hacer un ejercicio, ¿sí? Primero tienes que tener una máquina expreso y un molino que ya más o menos están regulados según tus, digamos, exigencias ahora en este momento. Cuando tú coges el portafiltro y lo llenas de café y lo distribuyes bien, lo nivelas bien, lo prensas bien, luego lo pules, lo que haces es preparas aquí la pastilla de café, haces tu café y aprietas el botón del continuo. Es decir, hay varios botones en la máquina expreso y uno de ellos, algunos te dan una dosis en concreto y otro te da, digamos, una cantidad de agua continuamente. Entonces tú tienes que apagar manualmente este botón. Cuando haces un café con este botón continuo, hasta que tú no apagas el botón, el café sigue saliendo del portafiltro. Pero esa es justo la idea. La idea va a ser que coges una cuchara, ¿sí? Una cuchara de capa, como ya hemos visto anteriormente, y lo que vas a hacer es apretar el botón, coges también un cronómetro, y lo que vas a hacer es apretar el botón, y lo primero que te sale de este, digamos, en inglés spout, ¿no? De esta salida, lo que vas a hacer es poner la cuchara de abajo y durante un par de segunditos que se llena la mitad y lo vas a probar. Mantienes el café encendido o la máquina encendida y luego después de 15 segundos más o menos, otra vez pones la cuchara de abajo y pruebas lo que ha salido después. Y luego después de 15 segundos de nuevo, up, y pruebas otra vez. Y luego de nuevo y pruebas otra vez. Lo puedes hacer de esta manera o puedes hacerlo de la siguiente manera. Coges vasitos pequeños, por ejemplo, haces tu café, aprietas este botón continuo y lo que haces es pones el vaso aquí debajo. Cuando te ha salido un dedito de café, lo sacas y coges otro vaso y lo pones aquí debajo también. Entonces esa es la idea para que tú puedas realmente probar la extracción del café en diferentes fases, en diferentes momentos. Lo mismo que hemos hecho en la sesión y en la clase anterior con el café de filtro, pero ahora lo hacemos con espresso. Y ahora, ¿qué vas a notar cuando haces esto? De que la primera cucharita no te sabe lo mismo que la segunda y la tercera y la cuarta si sigues probando. Entonces, lo que voy a hacer ahora es deciros qué se suele sentir en cada uno de esos momentos y de ahí vas a entender muy bien cómo se puede sacar el punto dulce o el punto óptimo de este café. Pero el primer paso es hacer un espresso, ¿sí? O 2 espressos, da igual. Ya regular la molienda para que te salga como una viscosidad de miel, ¿sí? Como el clásico espresso es así, ¿no? Se dice, tiene que salir como una colita de ratón, con una viscosidad de miel. Esa es un poco la idea clásica del espresso. Pero cuando tienes esto, haces el ejercicio, ¿ok? Espero que quede claro. Y ahora, ¿qué pasa cuando tú pruebas este café que has sacado en muy poquito tiempo? Es decir, lo has sacado en menos de digamos 15 a 20 segundos, ¿sí? La primera cucharita o el primer vasito, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Que este café, literalmente, a ver si se puede ver hasta aquí, vale, aquí sí. Entonces, que este café en menos de 15 segundos de extracción, este café va a tener sabores que muchísimas veces van a recordar a sabores agrios. Luego, la sensación en boca, cuando tú has tomado este café, tu lengua va a secar por completo. Es decir, tú vas a tomar esto y de repente vas a sentir que tu lengua se seca por completo. En el mundo de café lo llamamos astringencia. En el mundo de vino también existe esto. Cuando tú haces un vino tinto, y los vinos tintos más económicos, digamos, se prensa la uva muchísimo, saca muchísimos taninos, se suele decir, y también los taninos de las pepitas, de las semillitas del vino, y esto provoca que luego tienes en el vino, en la botella, mucha astringencia, mucha sequedad. Y esta sequedad
lo llamamos la astringencia. Astringencia. Entonces, cuando sientes esto, ¿sí? El agrio y astringente, muchas veces también está combinado con una sensación salina, con una sensación de sales, ¿sí? Sal que literalmente, lo puedes sentir en la punta de la lengua, una sensación salada que realmente no es agradable. El espresso salado es algo que, es mejor no tomarlo, es algo no tan rico, digamos. El espresso no tiene que ser salado, pero muchas veces lo que pasa cuando... la sal siempre va a estar en pequeñas cantidades porque hay sales y minerales dentro del café que a la hora de hacer el espresso los extraes, ¿sí? Pero cuando la concentración es muy alta, realmente no es agradable. Y esto realmente lo vas a sentir sobre todo con cafés que están un poquito más tostados, lo puedes notar incluso más, pero esta sensación de sal... muchas veces piensan, ¿sí? Cuando alguien, y esto en mi historia, digamos, de formador en esta multinacional, pasaba mucho, llamaban y decían que el café expreso sabía salado, ¿sí? Entonces los técnicos van ahí corriendo y dicen, uy, ¿qué pasa aquí? Y miran debajo de la máquina y controlan lo que es el agua o el filtro del agua, porque muchos piensan que tiene que ver con esto. Pero realmente te das cuenta, cuando haces este tipo de prueba, de que todos los cafés que tú tomas, cuando los sacas en esta pequeña cantidad de tiempo, ¿sí? Van a tener esas sensaciones de sal, esas sensaciones saladas muy fuertes. Entonces, en vez de ir al agua, tendrías que ir a la extracción y hablar con el barista, oye, quizás hay que hacer una pequeña ajuste, una pequeña adaptación. Ok, ahora, imagínate que hacemos el café. Voy a mirar hasta dónde yo puedo llegar aquí. Vale, todo eso se ve. Ok, perfecto. Imagínate que hacemos el café en más de 35 segundos, ¿sí? Voy a coger extremos, pero imagínate que lo tenemos que hacer en más de 35 segundos. Muchas veces este café, el sabor de este café va a ser muy, pero muy amargo. Amargo. Pero también, curiosamente, se te va a secar la lengua. Y esta sensación, ¿cómo la llamamos? Lo llamamos la astringencia. Entonces, voy a ponerlo así, fácil, para que lo recordáis. Pero esa sensación amargo estará combinado con esa sensación astringente. Y ahora os voy a decir una cosa muy interesante. Cuando tú estás probando cafés con tuestes más altos, ¿sí? Y lo haces en mucho tiempo este café, también vas a tener una sensación de carbón, ¿sí? Literalmente vas a notar estos sabores de quemados. Si el café está muy tostado, vas a incluso notar sabores a ceniza, ¿sí? Pero esto es por una simple razón, de que cuando tú haces el café en tanto tiempo, estás sacando todo lo que tiene este café y estás llegando a sacar las partes, lo que se suele llamar maderosas del café. Es decir, la parte maderosa puede saber también a papel o a madera cuando estás hablando de cafés con menos tueste, ¿sí? Es decir, el sabor carbón, ¿sí? Muchas veces dicen, no extraes mucho del café porque si no sabe a quemado. No, el hecho de que sabe a quemado es porque durante el tostado ya lo han quemado, ¿sí? Lo que haces de aquí es sacarle esos sabores de quemado y arrastrarlo a tu taza. Entonces, cuando tú coges un café que no está quemado y arrastras mucho de este café, o lo haces de muchísimo tiempo, ¿qué va a pasar? No vas a notar el sabor de carbón, vas a notar el sabor de papel, madera, celulosa, ¿sí? Entonces, el tono de carbón literalmente es indicador del tostado. Un poquito de sabor a tostado no hay ningún problema, pero muchos cafés exageran en ese sabor a tostado. Entonces, realmente, ni esto es bueno o es agradable a la hora de tomar. Entonces, ¿qué es bueno cuando haces un café?